Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Estamos en esta tarde en un espacio que nos cede Ediciones Ondina, que habitualmente se utilizan para sus tertulias, pero que hoy vamos a aprovechar para hacer un homenaje, recordar, si es que cabe recordar, porque es inolvidable, a un poeta que estos días ha vuelto a estar eh, pues con una triste, ser una triste noticia, ¿no? Y yo creo que todo el mundo va a saber a qué nos estamos refiriendo si decimos el nombre de Miguel Hernández. Algo que empezó hace un tiempo, en el cual el Ayuntamiento de Madrid decidió, bueno, una palabra, digamos, eufemística, resignificar el memorial que había en el cementerio de la Almudena para las víctimas de la guerra civil y que ostentaba un poema del poeta alicantino, decidió eliminar 3.000 nombres de víctimas, eliminó el poema de Miguel Hernández y lo sustituyó por algo que ellos pretenden que sea mucho más equilibrado y objetivo, ¿no? Yo creo que los poetas que hoy estamos aquí, que además yo estoy encantada porque ¿cuánto hace que no nos vemos? Muchísimo tiempo. Bastante, Con bastante. esta pandemia, son personas que para mí son, bueno, aparte de muy buenos poetas, personas con un conocimiento, con una cultura que yo creo que van a añadir un valor más a esta cita. Y por eso me gustaría iniciar esta pequeña velada eh, preguntándoles a cada uno de ellos qué es Miguel Hernández en el imaginario poético español. Voy a presentaros primero para aquello que creo que habrá poca gente que nos conozca, pero por si acaso. Es Antonio Adaganzo, es Francisco Castañón y Emilio Martínez. Lo digo en el orden que les veo, aunque no sé después cómo van a estar colocados, porque en cada pantalla sale de una manera. Pero bueno, empiezo por orden alfabético, por la C de Castañón. Francisco, ¿qué es Miguel Hernández o qué representa Miguel Hernández en nuestra poesía en castellano, en nuestra poesía común? Buenas Bueno, tardes. buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A todos y a todas. Efectivamente, hace mucho tiempo que no nos veíamos y bueno, por lo menos ahora nos vemos aunque sea de manera virtual, ¿no? Bueno, yo encantado de estar aquí en este pequeño gran homenaje a la figura de Miguel Hernández, ¿no? Bueno, Miguel Hernández, pues es una de las grandes voces de la poesía española. Yo creo que no solamente del siglo XX, sino también de la poesía, bueno, pues de la historia de la poesía española, ¿no? Es, como decía, una de las grandes voces. Y sobre todo, fíjate, yo te diría un poco sobre Miguel Hernández, que fue un hombre que se volcó tan íntegra y apasionadamente en su creación literaria que es difícil encontrar voces poéticas que hayan unido tanto vida y poesía como Miguel Hernández. Luego, bueno, has comentado lo que ha sucedido recientemente con esa, bueno, pues con ese memoria que se guardaba de Miguel Hernández y que el Ayuntamiento de Madrid pues ha tomado esa opción y ha realizado esa acción que decías, ¿no? Pero claro, a ver, la figura de Miguel Hernández está vinculada biográficamente pues a todo ese tremendo episodio de la historia de España que fue la Guerra Civil de 1936. Él, la verdad es que, bueno, yo creo que su vida estuvo, y su poesía incluso, estuvo de alguna manera condicionada por todos los episodios que suceden entre 1931 y 1939.
hay una poesía de antes, pero ya no hay una poesía de después, desde mi punto de vista. Después de la guerra civil, lo que hay, bueno, pues es simplemente pues una poesía, digamos, donde se ve sobre todo al hombre bueno, que sigue, como digo, volcado en su creación poética, pero con un sentido trágico sobre lo que ha sucedido en España, sobre todo en esos últimos años de la guerra, ¿no? También es una poesía llena de esperanza, pero, como digo, también llena de un sentido trágico. Y por lo tanto, pues es una de esas voces poéticas que no debemos olvidar nunca. Antonio Daganzo, que, por cierto, te he dicho Emilio Martínez y es Emilio González Martínez. Yo no sé por qué el González, algo tengo yo con el González, no lo sé. Tendrás que psicoanalizarme qué me pasa con el González. Emilio Martínez era mi abuelo y a Paco le pasó lo mismo cuando me presentó en Arganda. ¿A que sí? Bueno, pues será que el espíritu de tu abuelo nos seduce. Pero voy antes con Antonio Daganzo. Antonio, sí, claro. Buenas tardes. También coméntanos un poco, ¿qué es para ti Miguel Hernández? ¿Qué representa? Buenas tardes, Elena, Paco, Emilio, un placer compartir con vosotros esta velada hernandiana y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que antes hay que señalar una cosa. Miguel Hernández, independientemente de su talla impresionante como poeta, fue un luchador por la libertad de todos. Por eso, su poesía hay que cuidarla, hay que ensalzarla y jamás leerla bajo ningún concepto. Eso tiene que ser una regla de pura democracia, porque el resto es un delito de esa cultura. Y hay que decirlo así de claro. En cualquier caso, y dicho eso, centrándome en la parte más literaria de él, Miguel Hernández es una voz, suscribo lo que acaba de comentar Paco, es una voz enorme de la poesía española y no solo del siglo XX. Es la poesía de un hombre hecho a sí mismo, de una gran inteligencia y de una gran sensibilidad, capaz de asumir la herencia del clasicismo, todo el siglo de oro español, lo mejor del siglo de oro español está en su creación, y no está de más recordar que la obra, la primera gran obra, que es Perito en Lunas, está escrita en octavas reales, nada menos, además confluencia haciendo confluir esa forma clásica con un lenguaje muy moderno. Y luego, además, que Miguel fue un sonetista espectacular. Uno de los mejores sonetistas del siglo XX español. Yo creo que vamos, o sea, quizá hay muchos, ¿no? Pero evidentemente yo siempre tengo en mi imaginario Miguel Hernández y Blas de Otero, ¿no? Sería un poco esas experiencias como sonetistas serían de las dos más pujantes de nuestro siglo XX, ¿no? Insisto, hay otros poetas que lo han cultivado el soneto muy bien, pero son realmente magníficos. Y luego yo siempre tendré la duda de si Miguel hubiera podido vivir más, si Miguel no hubiera fallecido en la cárcel con 32 años, a mí me habría encantado ver cómo hubiera podido evolucionar Miguel Hernández hacia el verso libre. Porque si vemos toda su carrera, advertimos cómo viendo digamos, en el verso clásico, en diferentes modos del verso clásico, cada vez tendiendo hacia una mayor libertad. En algún momento parece que eso va a romper sus posturas. Y a mí, francamente, el que ya hubiera transitado la senda que abrió Juan Ramón Jiménez en Diario de un poeta recién casado, a mí eso siempre me ha llenado de interés y al mismo tiempo de pena porque nos lo perdimos. Así que, resumiendo, para mí Miguel Hernández es un enorme poeta
de nuestra lengua y de todas las lenguas, con una fuerza, con una virilidad en todos sus versos francamente asombrosa, y hay que defender su poesía independientemente de curas, en todo momento, porque lo merece y porque fue un gran luchador por la libertad y la palabra de todos. ¿Hola? El sonido, Elena, se te escucha. Tienes, sí, Sí, tenía cerrado el micrófono. lo corto para que no se inmiscuya en vuestra... y a veces se me olvida. Decía que muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho hasta ahora, compañeros, y esa es una de las razones por las que estamos esta tarde aquí. Emilio González Martínez, ¿cuál es tu opinión respecto a Miguel Hernández? ¿Cómo ves tú la figura de Miguel Hernández? Pues a mí Miguel Hernández me llegó por Serrat, porque en Buenos Aires yo conocía, de los poetas españoles conocía a García Lorca y a Machado, y por alguna razón que desconozco, se me había pasado Miguel Hernández. Entonces, a partir de las canciones de Serrat, investigando a ver de dónde venían esas canciones, y muchas de ellas tenían que ver con este poeta del que hoy estamos hablando, ¿no? Y me parece una cosa casi delincuencial borrar un poema, realmente. Me parece una barbaridad, vamos, porque lo que pasa es que borran un poema, pero no matan la poesía ni matan al poeta. Pero bueno, Miguel Hernández me parece, que estoy de acuerdo totalmente con lo que han dicho Paco, por ejemplo, sobre que su vida y su poesía estuvieron quizá más cerca que otros grandes poetas. Su lucha por la libertad de todos es, vamos, uno de los ejemplos más grandes que conozco. Y hoy buscando, ayer y hoy buscando poemas, me quedé con algunos poemas que no conocía, y que hasta hubo momentos, también haciendo referencia a lo que decía Antonio, hubo algunos poemas que me parecieron, por supuesto que están los sonetos, que son ceñidos y una maravilla de precisión, ¿no? Pero es verdad que hubo algunos poemas que me hicieron pensar, no lo que dijo Antonio, que si hubiera seguido viviendo, ¿qué hubiera pasado? Pero que tenían como un aire a verso libre, ¿no? Y bueno, eso es lo que puedo decir sobre Miguel Hernández. Yo, sí, Sí, Paco. no, yo, si me permites, creo que lo que ha sucedido con Miguel Hernández es, una vez más, un signo de estos tiempos donde parece que practicar la intolerancia está de moda, ¿no? Es decir, mira, yo descubrí por primera vez a Miguel Hernández en el colegio. Y te puedo asegurar que al colegio que yo iba cuando tenía 16 años, que fue cuando comencé a descubrir a Miguel Hernández, era muy conservador. En la época en plena transición a la democracia. Y allí pues tuvimos la oportunidad de descubrir a Miguel Hernández y a otros poetas de la generación del 27. Desde luego, parece mentira que hace más de 40 años hubiera un espíritu, o por lo menos, hubiera una tendencia a que tuviéramos un espíritu más abierto con la cultura, con las ideas y con el pensamiento del que pensaba distinto o podía pensar distinto a nosotros, ¿no? Y ahora pues se toman este tipo de acciones, como decíamos antes, que desde luego lo único que hacen es sembrar la semilla de la
la intolerancia y además, como bien decía Emilio, pues inútilmente, porque yo creo que matar la poesía es un trabajo sinceramente que no va a ninguna parte, ¿no? Y por último, simplemente comentar que Miguel Hernández nació en 1910 y, si no me falla la memoria, llegó a Madrid por primera vez en diciembre de 1931. En aquel Madrid de finales del 31 había un ambiente de enorme esperanza. Hacía pocos meses que se había proclamado la República. Luego todos sabemos cómo acabó todo aquello, pero desde luego, efectivamente, como decía Antonio Daganzo, Miguel Hernández es el poeta, es uno de los grandes poetas de la libertad, a pesar de que en su poesía se mezcle esperanza, tragedia y otra vez esperanza, quizás, ¿no? Fijaros ese gran poema, La nana de la cebolla, ¿no? Nanas de la cebolla es, ¿no? Bueno, ¿qué decir? Podríamos estar hablando horas de Miguel Hernández. Micrófono, Elena. El micrófono. Elena. Sí. Ya, cuando surge la situación que nos ha concitado a nosotros, pero es que ha concitado a miles de personas que el otro día inundaron las redes sociales de las últimas estrofas de la elegía a Ramón Sige, ¿no? Hubo una reacción casi a lo Fuenteovejuna para contestar en esos tuits que ponía el alcalde de Madrid, bueno, pues justificando por qué se había hecho con las palabras de Miguel Hernández. Todavía parece entonces que hay gente, hay personas que a lo mejor en esta sociedad, sobre todo ahora que estamos en este aislamiento, ¿no?, pandémico que nos tiene a todos un poco fuera de nuestro lugar, pero todavía hay personas, y más de las que creemos, que relacionan entre esto, que no es más que un símbolo realmente, ¿no? Lo que ha pasado con los versos de Miguel Hernández está sucediendo en muchas otras cosas que a veces pasan desapercibidas porque no se hacen contra algo tan visible, ¿no?, como han sido los versos de Miguel Hernández. ¿Pensáis que la cultura todavía es un instrumento para rebelarse, un instrumento de rebeldía justa, cuando la libertad, en este caso, como es el derecho a poder tener esos versos, a que se queden donde están para homenajear a los que estaban homenajeando? ¿Pensáis que la cultura es un instrumento todavía de rebeldía justa, de reivindicación de la libertad? Es que yo insisto en la idea que antes yo creo que Miguel Hernández, como pocos poetas, ejemplifica lo que es la palabra para todos. Y su lucha, en el fondo, tiene que ver con la libertad y tiene que ver con un sentido abierto de difusión cultural, de excelencia cultural para todos, ¿no? Ahí está su propia vida, para darnos testimonio de eso, cómo él siguió la cultura a pesar de que su biografía, digamos que no iba en esa dirección. Su familia, su padre, ¿no? No comprendía esos afanes culturales de Miguel, ¿no? Y esa rebeldía, insisto, es que esa rebeldía de la que hablamos, Miguel la identifica como nadie en su propia vida. Y buena parte, yo siempre he pensado que buena parte de lo que fue su lucha, más allá de la persecución de la libertad, del anhelo de una política que lo hiciera posible, tiene que ver con una amplia derechos en torno a la cultura. Y eso es algo que por eso yo creo que hace tan fácil reconocer a Miguel Hernández como un personaje ya no solo del verso, de la literatura, sino de la cultura en general, ¿no? Por eso es tan doloroso este tipo de conductas. Sobre todo de lo que dan testimonio, a mi modo de ver, la falta de sensibilidad
hacia la cultura y de lo que representa Miguel Hernández en la cultura. Porque uno puede tener diferentes opiniones acerca de lo que pasó, de lo que dejó de pasar, etc. Pero de lo que no se puede dudar es de la altura de Miguel Hernández como personaje cultural de este país. Y lo fue, y fue un gran intelectual de este país, a pesar de que todo el entorno, a pesar del entorno familiar, el entorno sociopolítico, el entorno socioeconómico, se había empeñado en que una persona como él no pudiera serlo, y él lo fue. Chicos, ¿alguna opinión más queréis? Sí, yo quería decir que siempre me llamó la atención la mala prensa que tiene la poesía y los poetas para los que podríamos llamar en líneas generales los poderosos, ¿no? Pero, y que es una tontería, y que escriben versitos, y que son borrachos, y que esto y que aquello, pero después cuando vienen las dictaduras resulta que a los primeros que le cortan la cabeza es a los poetas, que aparentemente eran querubines, que no jodían a nadie, que no molestaban a nadie, y esos versitos que escriben, y bueno, se entretienen. Eso por un lado. Siempre me llamó la atención, ¿no? Y por otro lado, también estaba pensando que realmente Miguel Hernández debe haber producido más productores que consumidores. Y por ahí me parece que la cultura puede ser, iba a decir revolucionaria, pero bueno, rebelde, va. Digamos así. No, a ver, Miguel Hernández es cultura con mayúsculas, ¿no? La cultura, pues claro que la cultura tiene una faceta de rebeldía. Precisamente eso es, digamos, el elemento que hace de alguna manera que la cultura promueva el progreso en las ideas y quizás en otros campos, ¿no? Pero sobre todo en relación con la poesía sigue hoy siendo bueno, pues cada uno de la forma que considere que tiene que practicarla, un arma cargada de futuro, ¿no? Como dijo Celaya, no ha dejado de estar cargada de futuro y hoy sigue cargada de futuro. Por eso, cuando, volviendo a lo que nos ha traído aquí, cuando hay quienes, bueno, pues deciden tomar este tipo de decisiones, yo creo que efectivamente están dándose contra un muro al que no van, que no van a vencer, ¿no? En este sentido. O sea, yo creo que se están dando pues con el muro de la libertad, se están dando con el muro de la democracia y intentar además ajustar cuentas, por ejemplo, en este caso, pues con la poesía de Miguel Hernández. La verdad es que, en fin, no creo que sea el camino, ¿no? Sinceramente, yo creo que Miguel Hernández además es patrimonio de todos los españoles, ¿no? Como lo son pues otros muchos poetas de uno u otro signo o de una u otra manera de pensar. Entonces, por eso digo que en fin, bueno, pues ir caminar por donde algunos quieren caminar, como digo, intentando ajustar cuentas con personajes, ¿no? Con figuras como Miguel Hernández, creo que no conduce a ninguna parte y más bien conduce a lo contrario de lo que quieren lograr o conseguir, ¿no? Miguel Hernández es, como ha dicho Antonio Aganzo, bandera de libertad. Pues entonces vamos a empezar con la parte de la voz de Miguel Hernández, a la cual humildemente le vamos a dar nosotros eco. Los tres poetas, Francisco, Antonio y Emilio, han elegido los poemas que ellos quieren leer. Y bueno, vamos a hacer el mismo turno. Yo creo que primero Francisco, primero Paco, luego Antonio, Emilio y yo, y así luego seguimos con la rueda. Por tanto, Paco, empiezas tú con Llamo a la Juventud, ¿sí? Espérate que vamos a ponerle un poquito de fondo musical, que quede bonito.
Cuando quieras. Llamo a la juventud de Miguel Hernández. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni es juventud, ni relucen, ni florecen. Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren, vienen con la edad de un siglo, y son viejos cuando vienen. Pues siguiente, Antonio. Antonio, tú vas a leer Gozar y no morirse de contento. Sí, como antes aludí a los sonetos y me parecen tan importantes, no quería que faltase uno de los que a mí más me gusta, además. Gozar y no morirse de contento, sufrir y no vencerse en el sollozo. Oh, qué ejemplar severidad de gozo y qué serenidad del sufrimiento. Dar a la sombra el estremecimiento, si a la luz el brocal del alborozo, y llorar tierra adentro como el pozo, siendo el aire un sencillo monumento. Anda que te andarás, ir por la pena, pena adelante, a penas y alegrías, sin demostrar fragilidad ni un canto. Oh luz de mis ojos, es serena, qué agraciado en su centro encontrarías el desgraciado alrededor de llanto. Gracias, Antonio. Ahora, Emilio, menos tu vientre. Ah, bueno, tenía otro, pero bueno. Ah, no, ¿cuál quieres? No, ¿cuál quieres? Todas las está bien. ¿Sí? Sí. Vale, Menos tu vientre. Menos tu vientre todo es confuso. Menos tu vientre todo es futuro, fugaz, pasado, baldío, turbio. Menos tu vientre todo es oculto. Menos tu vientre todo inseguro, todo postrero, polvos inmundos. Menos tu vientre todo es oscuro. Menos tu vientre claro y profundo. Muchas gracias, Emilio. Creo que me toca a mí. Voy a leer. Es un poquito más larga que las vuestras, pero es que no me resistía a las nanas de la cebolla. Luego os dejo a vosotros alguno más. Las nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en tus ojos, la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata al espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. A boca que vuela, a corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el parpadeo, el vivir como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido que tu carne es el cielo, recién nacido. Ay, si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes, con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades.
con 5 dientes como 5 jazmines, adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma y sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, él, triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. ¡Ay! ¡Ay! Es tremendo. Qué grande. Qué grande, qué grande. El siguiente poema, canción última, ¿no, Paco? Canción última. Pintada, no vacía. Pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas, y en torno de los cuerpos elevará la sábana, su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. Ay. Bueno. Siguiente poema, aceituneros, Antonio. Sí. Aceituneros. Como las malas de la Aznar no podía faltar. Así que vamos con él. Andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén. Aceituneros altivos. Decidme, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos a pura, los tres unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y lo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente, que sepultó en la pobreza, que os pisó de frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día, eran principio de un pan que solo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿de quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas, indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Siempre que oigo este poema, me acuerdo de Jarcha, de la canción de Andaluces de Jaén. Qué bonita versión hicieron de esta canción, de este poema, perdón. ¿Cuál, Emilio? ¿Todas las casas son ojos o no quiso ser? ¿Cuál quieres hacer? ¿Cuál es? No, ninguno de esos dos. Voy a hacer otro. Uno que se llama, es un soneto. Ah, genial. Me llamó la atención de cómo había metido tanta intensidad amorosa en un soneto. Bien. Ser honda, oficio, niña, es de tu pelo. Ser honda, oficio, niña, es de tu pelo. Nacida ya para el marero oficio, ser graciosa y morena tu ejercicio y tu virtud más ejemplar, ser cielo. Niña, cuando tu pelo va de vuelo, dando del viento claro un negro indicio, enmienda de marfil y de artificio, ser de tu capilar borrasca anhelo. No tienes más que hacer que ser hermosa, ni tengo más festejo que mirarte,
alrededor, girando de tu esfera. Satélite de ti, no hago otra cosa si no es una labor de recordarte. Date presa de amor, mi carcelera. Precioso, precioso. Pues yo voy ahora a leer el subversivo verso que se ha quitado del memorial para la libertad. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Estas son las tremendas palabras, indignas de seguir, según el Ayuntamiento de Madrid. Podemos hacer otra ronda si tenéis por ahí alguno más, si queréis. ¿Tenéis? Sí, por supuesto. Miguel nos da oportunidades de seguir recitándolo. Sí, que yo me ha pedido 2 así, y como si están obedientes, pues yo sé que hay muy disciplinados, que hacéis esto así, pero vamos, tenemos tiempo, sí. Otra ronda. Bueno, pues ¿quién empieza? ¿Empiezo yo? Sí, tú, vamos por el turno. Pues como he leído, a ver, perdona un momento, el sonido, creo que voy a mejorarlo un poco. Como he leído el poema Canción Última y un fragmento porque ese de Llamo a la Juventud, canción primera, ¿no? Ya que he leído la canción última, pues voy a leer la primera. Canción primera. Se ha retirado el campo al ver abalanzarse crispadamente al hombre. Qué abismo entre el olivo y el hombre se descubre. El animal que canta, el animal que puede llorar y echar raíces, rememoró sus garras. Garras que revestía de suavidad y flores, pero que al fin desnuda en toda su crueldad. Crepitan en mis manos. Aparta de ellas, hijo. Estoy dispuesto a hundirlas, dispuesto a proyectarlas sobre tu carne leve. Ha regresado el tigre. Aparta o te destrozo. Hoy el amor es muerte y el hombre acecha al hombre. Antonio. Sí, pues como hemos hecho sonar en esta velada Las Nenas de la Cebolla y Aceituneros, entre otros textos, yo creo que no podíamos dejar de traer a colación los poemas emblemáticos de Miguel, que es El Niño Yuntero. Carne de yugo ha nacido, es humillado que bello, con el cuello pido por el yugo para el cuello. Nace como a la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro de vacas trae a la vida un alma color de olivo, ya encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de padre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja, masculinamente serio,
se lluvia y se alaja de carne de cementerio. A fuerza de voz fuerte, fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte, a un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes sus frentes. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma. Lo veo arar los rasgos y un mendrugo y declarar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en la garganta y suzo viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo de un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Emilio. Sí. Todas las casas son ojos. Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. Todas las casas son bocas que escupen, muerden y besan. Todas las casas son brazos que se empujan y se estrechan. De todas las casas salen soplos de sombra y de selva. En todas hay un clamor de sangres insatisfechas. Y a un grito todas las casas se asaltan y se despueblan. Y a un grito todas se aplacan y se fecundan y esperan. Pues yo, como decir, casi abuso de que soy un poco organizadora, os cuento una anécdota. Tenía 17 años y en un colegio mayor vi cantar a los lobos Vientos del Pueblo. Sentí como una cosa increíble, ¿no? Porque era como un himno que, no sé, me llevaba como a ponerme de pie y a dejarme arrastrar, ¿no? Y aunque es un poquito largo, os pido que me permitáis leer Vientos del Pueblo, porque me trae recuerdos de esa época en la que pensábamos que todo era posible, que la libertad se escribía con letras mayúsculas y que salíamos de un túnel y que todo era eso, épico, ¿no? Y Vientos del Pueblo, en aquel colegio mayor, que ahora no recuerdo el nombre, me puso de pie en la butaca y me recuerdo coreando, ¿no? Ese Vientos del Pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, ¿no? Y si me permitís lo voy a leer. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa, delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros, con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas y ni quien el rayo detuvo, prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra, aerosos como las alas, andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses navarros dueños del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gente de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo, ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Qué maravilla. Sí, sí. Qué maravilla. Además es un canto a España, a la unidad de todos, a cada uno con su diversidad, pero... Y escrito, además es admirable porque está escrito, fue escrito en un momento que servía de arenga en ese momento, pero es de una calidad literaria apabullante, apabullante. Es francamente increíble lo que conseguía Miguel Hernández con una poesía aparentemente sencilla. Es formidable. Formidable. Eso es lo que yo siempre he pensado, que es tan sencilla y al mismo tiempo tan grande, ¿no? Que eso yo creo que es el gran mérito de este poeta, ¿no? Como era tan naturalmente sencilla y grandiosa al tiempo. Eso yo creo que es lo que define a Miguel Hernández. Como era él, ¿no? Yo creo que Miguel Hernández además es uno de los grandes poetas de la emoción, ¿no? Es decir, ahí, efectivamente. De sus versos genera eso, genera emoción, incluso conmoción, ¿no? Entonces, y efectivamente, lo hace con un lenguaje sencillo, sin forzarlo, sin artificios, aunque también es a veces, él también a veces hay un poco de pirotecnia, ¿no? Pero aún así es un lenguaje que consigue emocionar, ¿no? Cuando uno lee sus versos. Es magnífico. Pues, queridos amigos míos, qué felicidad por todo. Pues nada, sí. Por estar con vosotros, que la verdad es que cuánto echo de menos. Yeah. Esos encuentros, esas presentaciones, esos cafés literarios donde hacíamos esto, pero sabiendo que estando juntos. Estando juntos. Pero creo que hemos abierto ya un camino que hay que continuar. Creo que esto que estamos haciendo hoy tiene que ser el principio de volver a retomar el pulso a esto que tanto nos apasiona, a esto que tanto nos gusta. Y hoy pues otra vez Miguel Hernández ha vuelto a hacer un milagro, que es, a pesar de lo que nos rodea, pues sentirnos conectados, ¿no? Yo os agradezco muchísimo, aunque juego con ventaja, porque sé que cada vez que os llame vais a estar para ayudarme, ¿no? Como habéis estado cuando os he llamado para esa antología que estamos haciendo, que va a salir en unos meses, y que también va a ser esa poesía, esa voz, que recuperemos esa esperanza, ¿no? Esa esperanza en volver a rescatar todo lo que tenemos. Yo decía el otro día a una amiga que había que poner esos versos, aunque fuera en el Facebook, aunque fuera donde fuera, porque peligrosamente se empieza atacando la cultura y se termina atacando la democracia. Esa es la amarga lección que nos ha dado la historia, ¿no? Y que nosotros, que a veces, yo estoy convencida que os sentís igual que yo, a veces un poco francotiradores, ¿no? Francotiradores defendiendo este bastión que atacan siempre y gratuitamente, y no sé por qué, porque si algo somos la gente de la cultura, es gente de paz,
gente que todas nuestras pulsiones y todas nuestras cosas las hacemos brotar en el arte, ¿no? Y en la creación, pero siempre somos chivos expiatorios cuando hay que manipular y tergiversar. Yo creo que hoy los cuatro, aparte del cariño que nos podemos tener, hemos demostrado que no es tan fácil, acabar ni con la poesía de Miguel Hernández ni con otras muchas cosas, aunque se intente, porque aunque nos callaran a nosotros, saldrían otras muchas voces. Mis amigos, mis queridísimos amigos del alma, muchísimas gracias. Despediros del público que nos está viendo, con lo que queráis decir, o lo que queráis comentar. Estos últimos minutos son vuestros y os los dejo. Pues bueno, yo quiero agradecerte, Elena, esta iniciativa y también es un gusto estar con Paco y con Antonio en esta situación donde evidentemente la poesía merece ser tratada mucho mejor de lo que se la trata desde ese edificio de la Plaza de Cibeles. Pues sí, igualmente. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros a través del ciberespacio, aunque sea, pero bueno, ha sido, como digo, un placer. Y también, por supuesto, leer a Miguel Hernández, ¿no? Un poeta de cabecera. Y bueno, pues esperemos bueno, que pronto podamos poder también leer a Miguel Hernández, pero también de manera presencial, ¿no? Que podamos volver a vernos, ¿no? Porque la verdad es que estos tiempos que estamos viviendo nadie los esperaba, pero están siendo vaya bueno, pues complicados ya. Y largos, muy largos. Un poco largos y un año, pero bueno. Todo pasará, como ese verso de Miguel Hernández, dejadme la esperanza, así que espero que nos podamos ver pronto. Venga, un abrazo. Seguro que sí. A todos. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias también por la iniciativa, por la invitación, por reunirnos. Un placer estar con vosotros, Paco, Emilio, Elena. Que sea pronto cuando nos podamos reunir con seguridad físicamente y viva siempre Miguel Hernández. Y que cuando volvamos a evocar a Miguel Hernández, que lo seguiremos porque Miguel es inmortal, que sea en un contexto, digamos, que esté lleno de más justicia del que tenemos ahora, porque lamentablemente hemos tenido que hacer este evento sobre Miguel Hernández sobre una injusticia que se está cometiendo. Así que esperemos que podamos celebrar a Miguel Hernández en un contexto más bonito y más grato para todos. Con esto nos despedimos. Yo siempre doy el mismo consejo: acercaros, espectadores y espectadoras, a la poesía. Estos tres poetas que tengo son muy grandes poetas para empezar a conocer, porque aquí los tenéis, y sobre todo que la poesía ha sido un instrumento en muchas ocasiones de resistencia y merece la pena